¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Esto es Noticias 22 y tenemos el gusto de saludarles. Rafael García Villegas y Huemansi Rodríguez. Amigo, ¿cómo estás? Muy contento de saludarte con un programa muy rico, muy variado y ya en puerta la Feria Universitaria del Libro de Pachuca Hidalgo. Así es, dentro de unos minutos aquí en este estudio vamos a tener todos los detalles de esto que va a ocurrir ya pronto. Estará en unas semanas, en el mes de septiembre. Todos los detalles les vamos a compartir sobre esta Feria del Libro. También vamos a hablar sobre un grupo y un festival de música independiente mexicana. Nos acompaña del Grupo Macario Fede Quintana para platicarnos de este encuentro que va del son al jazz en el Centro Cultural Helénico. Y también vamos a hablar con Luis Jorge Bone, que tiene un nuevo libro, uno de los destacados escritores de la actualidad. Esto y mucho más en Noticias 22. Comenzamos. Vamos a comenzar con algo que resulta fascinante por todo lo que implica, Rafael, amigos. Estos objetos son utilizados con fines lúdicos, rituales, solemnes y hasta litúrgicos. Las hay de carnaval, otras tantas pertenecen inclusive al arte del pancracio, las máscaras mexicanas. Las máscaras mexicanas toman la ciudad de Lisboa para mostrarle a Iberoamérica la riqueza del imaginario nacional. En el marco de las actividades que se llevan a cabo este año en Lisboa como capital iberoamericana de la cultura, el Museo de la Ciudad de Lisboa ha explorado el enigmático mundo de las máscaras mexicanas con la exposición Del Carnaval a la Lucha Libre, Máscaras y Devociones Mexicanas. Por um lado, o da história recente das máscaras mexicanas que ainda hoje, na contemporaneidade, são utilizadas em festas religiosas, em protestos públicos, por exemplo, com também o papel das máscaras na versão mexicana da luta livre, que é um fenómeno absolutamente extraordinário e que aqui em Portugal, tal como para os muitos estrangeiros que nos têm visitado, era completamente desconhecido. 300 máscaras componen esta muestra curada por Anthony Shelton y Nicola Lebel, que comienza con el ritual de carnaval que se lleva a cabo en las provincias de Tlaxcala y Puebla. Estas máscaras que estão aqui mesmo atrás de nós ridicularizam um pouco os espanhóis, gozam, de certa forma, com os colonizadores do México. São máscaras com um aspecto bastante feminino, embora sejam de homens, com umas grandes pestanas, com olhos azuis e peles brancas, que nem sempre era o caso nos espanhóis, nem é, como é evidente, e que mostram um pouco desses rituais do carnaval. En la sección denominada Teatros de Memoria se reúnen máscaras de distintos rituales religiosos o paganos. Temos desde os famosos tastuanes de Tonalá, que são máscaras de raiz indígena muito marcada e que representam, como muitas outras danças de luta, de confrontos entre as culturas indígenas e as culturas cristãs. Temos uma série diferente de demónios, inclusivamente das máscaras Cora, famosas também, próprias de aldeias muito específicas, nomeadamente de uma pequena aldeia chamada Jesus Maria. Temos também outros tipos de demónios e tigres, muitos tigres. También podemos encontrar una sección que reúne máscaras fantásticas o surrealistas que fueron creadas únicamente con fines ornamentales. A partir de certa altura, quando os criadores de máscaras, os artesãos, que são também artistas e merecem ser reconhecidos como tal, perceberam que havia muitos colecionadores, nomeadamente europeus e norte-americanos, interessados nas máscaras mexicanas, começaram também a produzir para o mercado. Sabendo que algumas máscaras foram parar, e ainda vão, a coleções de museus e a colecionadores privados, como é o caso da exposição que aqui temos. Vem de toda ela de uma coleção privada europeia. La última parte de la exposición está dedicada a la lucha libre. Reúne 60 máscaras de luchadores, retratos realizados por Lourdes Globet, carteles y películas y, por supuesto, un ring. Para os luchadores mexicanos, as máscaras são
tão importantes para a sua identidade que até saem à rua com as máscaras postas na cara e até alguns morrem com a máscara posta. É até à morte. E, portanto, é como a Nicola Level, a curadora da exposição, que é muito especialista nesta parte, estudou muito profundamente o assunto da lucha libre, nos explica, é como uma persona, um personagem que os luchadores criam para eles próprios e vestem a personagem como uma pele até ao fim da vida. Del carnaval a la lucha libre, Máscaras y Devociones Mexicanas abrirá sus puertas en la capital lusa hasta el 1 de octubre. Para Canal 22, desde el Palacio Pimienta en Lisboa, Portugal, Francina Islas, enviada especial. Una propuesta fascinante, no solo inherente a los mexicanos, mi querido Güema, filósofos, sociólogos, antropólogos han reflexionado al respecto. Nietzsche decía que cada vez que nos ponemos una máscara, liberamos nuestro verdadero yo, porque estamos protegidos por el anonimato. Bueno, y en el caso de nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, parece que incluso cuando hablamos tenemos una máscara de por medio. En fin, vamos a continuar con un día que han dicho los ministros de Relaciones Exteriores de Canadá y Estados Unidos el día de hoy, que es histórico porque estamos a punto de que un renovado y renovable TLC le dé nuevas posibilidades a estos tres países. Y ante la coyuntura de las posibles modificaciones precisamente del Telecán y su impacto directo en la industria fílmica nacional, se decidió crear una conmemoración para recordar, para celebrar la riqueza de nuestro cine. Hablar de los proyectos en los que ha participado el actor Horacio García Rojas es dar un panorama más o menos claro de cómo se comporta la industria mexicana de cine. Hace ya varios años participó en La Cuarta Compañía, la gran triunfadora de la pasada entrega de los premios Ariel, y pese al éxito obtenido en la ceremonia, los directores no han conseguido encontrar las condiciones para poder estrenarla en salas comerciales. Básicamente porque el verano es acaparado por las superproducciones de Hollywood y una vez que termina hay una sobredemanda de largometrajes que buscan un espacio. Con campeones, cuentan con mi apoyo para salir y jugar como visitantes. Hay mucho cine mexicano muy valioso. Yo sé que el espectador le gusta mucho ir a ver la comedia romántica y está bien si la quieren ir a ver, pero hay otro cine, busquen otro cine porque hay otro cine que trata y que nos identifica de una manera mucho más profunda que la risa inmediata. El éxito para las películas mexicanas casi se reduce a las comedias románticas, a cintas como No Manches Frida, Cómo ser un Latin Lover y el éxito de esta semana, Hazlo como hombre. Sin embargo, hay otro tipo de cine mexicano, ese que se ve poco y que es de gran calidad, con historias que conmueven o invitan a la reflexión. Tenemos que entender que somos un país que ha sido educado por la televisión por más de 70 años y quitarnos ese yugo ha sido difícil. Hay un cine que es respuesta total a eso, ¿no? Que es el cine que gana muchos festivales en México, que es un cine muy poderoso y que desgraciadamente no llega a todas las salas cinematográficas. Este tipo de cine que estamos haciendo, tanto como La Cuarta Compañía como La Carga, yo le llamo un poco como un cine de en medio, es decir, es un cine hecho por artistas que tiene tintes comerciales en su producción, en la manera en cómo fue filmado, para que llegue a todo el público, pero que no es cine vacío. La Carga es un buen ejemplo para hablar de este tipo de cine, una historia que en esencia gira en torno de un amor imposible, pero que en el fondo también habla de la identidad nacional, de la historia de nuestro país y por supuesto de la discriminación racial. Muchos piensan que en México no hay un racismo como tal o no hay un racismo como se presenta, ya es decir, que la gente no salga a las calles a despotricar en contra de los que parecemos más mexicanos, no quiere decir que no exista, todos lo sufrimos a diario. El gran tema sobre la mesa sigue siendo la renegociación del Tratado de Libre Comercio y cuál será el papel que juega el cine dentro de este nuevo acuerdo. Noticias 22, Julio López. Importante, fundamental pensar en el cine mexicano, no solamente en las historias que tienen que ver con nuestra idiosincrasia, sino también en los derechos de autor, que eso ha sido la parte que más ha peleado desde ese 1992 cuando entró el TLC.
Para facilitar las cosas, se impuso el copyright, que es el sistema que trabaja en Estados Unidos o los países del common law, contra lo que son los derechos de autor, los países que venimos de la tradición del derecho romano, estos derechos de autor que vienen desde la Francia, impulsados por Víctor Hugo en el siglo XIX. Y también fundamental acudir al cine cuando se estrena una película mexicana el primer fin de semana. Eso dependerá de su permanencia, de sus horarios y por supuesto también de que se siga haciendo cine en México. Y básicamente, de manera rápida, ¿cuál es la diferencia entre el copyright y el derecho de autor? Bueno, copyright quiere decir que quien tiene ganancias cuando se reproduce una obra es quien ha invertido en ella. Sí tiene derecho al autor, pero no es tanto como en la tradición del derecho romano. Que debería igual analizarse ahorita que están replanteándolo. Exactamente. Vamos a mandar la sugerencia. ¿Dónde estuviste en la mañana, Güeman? Bueno, hace unos instantes, de hecho, antes de venir para acá, llegué corriendo porque estuve conversando con un músico, un gran trompetista y arreglista que se va a presentar con Iraida Noriega. ¿Vemos esta entrevista? La hizo Güeman. Estamos el equipo de Canal 22 con Joe Detien, que tiene una orquesta y esta noche aquí en el Lunario va a dar un concierto junto con Iraida Noriega. Joe, un gusto de poder conversar con usted. Igualmente, Güeman, sí, mucho gusto. Y sí, efectivamente vamos a tocar esta noche y es un placer volver a acompañar otra vez a Iraida Noriega. Ya en otras ocasiones han estado juntos, pero ahora es un proyecto que tiene también una cierta celebración, ¿no es así, Joe? Pues yo diría que sí, porque este proyecto lo hicimos hace más de 10 años y nos distanciamos porque cada quien son con sus proyectos diferentes y Iraida dijo, oye, estaría bien volver a tocar con la Big Band y yo encantado, ¿no? Entonces pues lo logramos esta vez. ¿Qué es lo que van a tocar en unas horas? Este proyecto, ¿cómo se ha ido transformando o depurando hasta esta noche? Vamos a tocar principalmente las canciones que vienen en el disco de Iraida de hace unos 10 años. Así era entonces ahora. Son boleros de compositores mexicanos hechos con arreglos de jazz que yo le escribí 11 de los arreglos que vamos a tocar esta noche. Y también le escribí 2 arreglos nuevos de 2 composiciones de ella. Vamos a estrenar esas canciones hoy. Vamos a iniciar con unas canciones instrumentales de jazz clásico, Take the A-Train, Caravana. Y también vamos a incluir una canción de nuestro próximo disco que ojalá que salga el próximo mes en septiembre. Tributo a México para celebrar mis 25 años en México y ese disco incluye canciones de las más emblemáticas de México, Cielito Lindo, La Cucaracha, Un Mundo Raro, Canción Mixteca, El Son de la Negra, pero esta noche vamos a dar una probadita del Huapango de Moncayo, arreglada para Big Band. Estos arreglos usted los ha hecho, Joe, porque además de estar con su orquesta, colabora en otras orquestas, lo he visto por ahí en el 5, con otros colegas, pero también usted es arreglista. ¿Cómo ha sido ese trabajo en los últimos años? Pues me parece que cada año me obsesiono más con el arreglo. Estoy clavadísimo en el arreglo. Ya estoy escribiendo un promedio de 10 arreglos al año, cuando antes escribía 1 o 2, ¿no? Yo escribo por mi propio gusto. Realmente no me ofrezco como arreglista a nadie más. Quiero escribir arreglos para mi propia banda y hacer las canciones de la manera que a mí me parece que la banda sonaría mejor. Pues estaremos pendientes para escuchar ese disco, promocionarlo y celebrar esos 25 años. Perfecto, gracias. Muchas gracias, Joe. Hola, esta es la orquesta de Joe Detien, yo soy Iraida Noriega y los invitamos el 16 de agosto en el Lunario en el Big Band Jazz Fest. ¡Los esperamos! Que abraza mi alma. Saliendo de aquí, ¿eh? Sí, Sí, llegamos. no, rapidísimo llegamos. Por supuesto. En esta ciudad se puede todo. Y todavía hay escenarios de jazz, pero dice el maestro Joe Detien que falta, ¿no? Así es, el maestro Joe Detien, que es un gran trompetista y que participa en otras bandas, como por ejemplo la Big Band del 5 Jazz. Bueno, él comenta que hace 25 años, cuando él vino aquí, no había tanto público de jazz, no había tantas bandas y había algunos lugares para tocar. Tras 25 años, no han crecido demasiado esos lugares. No ha crecido tampoco el público, pero ahora hay muchísimos músicos y muchos músicos de excelente calidad. Así que un llamado a los amantes del jazz,
vayan a donde lo tocan. De abrir foros, por supuesto, y a regresar, la FUL está por empezar. Volvemos. Continuamos aquí en Noticias 22 y nos vamos directamente con artes plásticas, Rafael. Yamil Semán Mejía nos propone un proyecto muy atractivo que mezcla la música, las artes plásticas, como bien refieres, pero también la aritmética. Vamos a ver de qué se trata. Yamil estudió comunicación, pero de manera espontánea comenzó a vincularse con el papel, sus dobleces y sus formas. Así construyó un prisma, luego muchos, hasta lograr un coro de geometría y notas de color que armonizan con la luz. Justo queriendo dar el brinco de no solo doblar papel, o sea, empiezo a pensar en los prismas, y bueno, hay muchísimos prismas, o sea, es la geometría, pues digo, hay muchísimas opciones. Y entonces, digo, los prismas ya existen, no son invención mía, pero en cuestión a tamaño y formato y todo, sí los tengo que primero hacer en digital y ya después, o sea, imprimir y ir midiendo tamaños. Y justo fue, o sea, la parte como de no solo doblarlo, sino querer hacer algo más, como más rígido. Digo, no rígido visualmente, pero pues que quedara la pieza como, o sea, pues que no fuera papel doblado. O sea, que sí quedara una figura, que se vea una pieza y que tuviera cierto movimiento. Siguiendo su intuición creativa, Yamil Semán se vale de un programa de computadora sobre el cual diseña las partituras de sus formas, que luego recorta, arma y ensambla. Su último ingrediente es el movimiento. La pieza como tal no tiene movimiento, pero justo el espectador la ve y si se mueve, o sea, si la ve de diferentes perspectivas, como que la obra se mueve. Y es mucho jugar con luces, sombras, perspectivas. Entonces eso es muy padre. O sea, es una obra fija que se sale del plano bidimensional y justo te da esta sensación de movimiento, que es justo el objetivo que tiene como el arte cinético. Si bien el joven artista ve en sus piezas arte-objeto, también las vincula con el op art o arte óptico de Víctor Vasarely. Además de los aspectos musicales, visuales, plásticos y hasta matemáticos, estas constelaciones también dialogan de manera particular con el espacio. Creo que, o sea, en general todas las piezas son muy arquitectónicas. O sea, ver la pieza geométrica es muy arquitectónico. La luz influye mucho, o sea, colocar la pieza y iluminarla de cierta forma, y, o sea, puede cambiar la pieza 100%, y para bien. O sea, me tocó un caso que un cliente me pidió una pieza y entonces donde la colgó tiene 3 foquitos arriba y entonces de cuenta con la luz prendida se ve una pieza y con la luz apagada se ve otra completamente diferente. Además de la exploración material, Semán también ha empezado a considerar el espacio público. Me gustaría pues justo hacer una escultura 100% geométrico también, o sea, seguir en este rollo de líneas y formas, pero con los mismos prismas. Y justo también explorar en otros materiales, puede ser metal, acrílico, puede ser hasta cristal, y justo intervenir como un espacio público que esté en el exterior. Digo, evidentemente no con papel. Noticias 22, Víctor Gaspar. Esta noche, criaturas de ultratumba, esperpentos infernales, seres fantasmagóricos. No estoy pasando lista al staff, sino a los personajes que conquistan la capital en la 16ª edición de Macabro Film Festival. Paciente Verónica de la Serna, 25 años. Remitida de terapia inconclusa con el doctor Alexander Van Rossi, de quien hasta la fecha no hemos podido obtener historia clínica. Una mujer con trastornos que han marcado su vida y una psicóloga que ha dejado de tratar pacientes hace tiempo son los personajes que coexisten en Verónica. 10 veces más de lo que hubiera cobrado normalmente. Ópera prima de Carlos Algara y Alejandro Martínez Beltrán, que apuestan por el terror psicológico y además inauguran el Festival Macabro de este año. ¿Qué hay en el cobertizo? En el cobertizo no hay nada de interés para ti. Bueno, Verónica es una chavita que ha vivido muchos trastornos y tiene muchos problemas desde pequeña y está tratando de buscar, de vivir una vida normal y de identificar
¿qué le pasa? Ha visto a muchos psicoanalistas y muchos terapeutas, pero nadie la ha podido apoyar y ayudar y tratar de resolver estos traumas. Esta psicóloga me pareció desde la primera vez que leí el guión un personaje muy inquietante porque ¿por qué está ahí? ¿Por qué dejó de trabajar? ¿Por qué se retiró? ¿Por qué está en este aislamiento? Y después, ¿por qué finalmente se decide a recibir a esta paciente? Con lo que no contaba era con que este proceso la iba a desestabilizar de tal manera que la iba a desmantelar totalmente y la va a fragilizar al punto de tocar fondo. La película fue filmada en blanco y negro con la intención de marcar contrastes y a partir del claroscuro acentuar la dualidad simbólica que prevalece durante su desarrollo. Sin embargo, la cinta tiene un inicio lento y la carencia de color la hace ver más gris de lo que es. A pesar de esto, el suspenso cumple su contenido. No, en realidad los actores tenemos como muy claro que el cine es un arte intermediado por la cámara y muchas veces no tenemos tanta conciencia de dónde está el encuadre, de dónde está... Sí, obviamente tenemos idea y tenemos que tener idea, pero normalmente son decisiones que no influyen tanto en nuestro trabajo. Aunque no es una película de terror, el misterio está latente en todo momento. Sin duda alguna, la iluminación, el sonido y sobre todo la actuación de Arcelia Ramírez y Olga Segura son los elementos a resaltar en esta producción. Yo creo que obviamente la producción sonora de Verónica es bastante bien acertada y yo creo que el suspenso y se está viviendo y obviamente es como una montaña rusa que se está viviendo. He visto la película 5 o 6 veces y sí hay gritos, o sea, no de terror, pero es tanto lo que se están metiendo en los personajes que yo creo que por eso es que sí viven el suspenso. Verónica se presenta el 16 de agosto como parte del Festival Macabro en el Teatro Esperanza Iris y su estreno en cartelera nacional será el próximo 25 de agosto. Buenas noches. Tú debes ser Verónica. Continuamos aquí en Noticias 22 y ahora estoy acompañado de Marco Antonio Alfaro. Muchas gracias por estar con nosotros, Marco Antonio. Guemantzin, un gusto estar aquí. Un gusto, que ya había estado en esta ocasión, pero creo que no teníamos la oportunidad de conversar nosotros. Bienvenido, usted nos va a hablar sobre la Feria Universitaria del Libro que está organizada por la universidad en la ciudad de Pachuca, en el estado de Hidalgo. Es el evento más importante de estas características en todo el estado. Bueno, si nos cuenta rápidamente, porque esta es una feria grande, son varios días también. Sin duda. Guemantzin, esta es la 30ª edición de la Feria Universitaria del Libro que impulsa la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y su patronato. Son 30 años de un esfuerzo constante, permanente, dando respuesta a una necesidad y a una demanda de la comunidad universitaria y de la sociedad en general. Llegar a los 30 años en un espacio como es el Poliforum Carlos Martínez Balmori, en donde tenemos la capacidad para tener 6 eventos simultáneos, un foro artístico para más de 6,000 personas cómodamente sentados, estacionamientos, sanitarios, conectividad. Es un espacio magnífico. El año pasado tuvimos en nuestra edición más de 155,000 asistentes y eso es un verdadero logro. Que se conjuga además no solo con el esfuerzo que hace la Autónoma del Estado de Hidalgo, que es quien impulsa la feria, sino una serie de alianzas con instancias federales como la Secretaría de Cultura Federal, como el Instituto Nacional de Bellas Artes y otras instancias, lo que hace que esta feria haya venido trascendiendo en los últimos años. El día 25 de agosto hasta el día 3 de septiembre se da la Feria Universitaria del Libro, son 10 días. El país invitado de honor en esta edición es Israel. La temática de este año, que no es limitativa sino enunciativa, es educación para el desarrollo sostenible. Es decir, parte del desarrollo de las actividades tiene un eje temático. Así es. ¿Cómo está relacionado eso con el país invitado de honor? Bueno, no solo con el invitado, sino con las editoriales, con las instituciones que participan, con los ponentes, digamos que toman una pauta
para poder ir y presentar libros, conferencias que tienen que ver con la temática, que es muy amplia, porque la temática da para tratar temas sobre el agua, cambio climático, diversidad, biodiversidad, migración, derechos humanos. Entonces es muy amplia y eso permite precisamente diversificar. A final de cuentas, una feria de libro como la que impulsa la Autónoma del Estado de Hidalgo es un espacio elemental donde converge el conocimiento mundial. Porque también la universidad organiza la Feria Internacional de la Imagen, que bueno, también cada año tiene un eje temático. Desde luego. La universidad, además de impulsar la Feria Universitaria del Libro, impulsa el Festival Internacional de la Imagen y propiamente el programa cultural más importante en la entidad lo impulsa y lo desarrolla la Autónoma del Estado de Hidalgo. En este caso, hablando de la Feria Internacional del Libro, ¿cuáles son algunos de los invitados especiales? Algunas de estas personas que convocan a los medios de comunicación, convocan a mucha gente. Por supuesto. De Israel viene Shimon Haddad. De Estados Unidos viene Elizabeth Eulberg. De Portugal viene Nuno Giudice. Vienen escritores de España, poetas de Rusia, de Venezuela, de Chile, de Argentina, de Colombia, de Ecuador. Es una feria eminentemente internacional, aunque el nombre no lo diga, pero es una feria sin duda internacional. Tendremos también la presencia de Angelina Muñiz Huberman, estará don Manuel Bartlett, estará Porfirio Muñoz Ledo, estará don Cuauhtémoc Cárdenas, presentando libros, Alberto Chimal, estará Benito Taibo, estará Paco Ignacio Taibo. Que tiene para entonces su Patria 3. Desde luego, así es, estaremos disfrutando de esta magnífica presencia que además quiero decirles, ellos acaparan de una manera excepcional la atención de los jóvenes, así es de que todo el mundo los espera ya con mucha alegría. En este lugar también hay un espacio dedicado a los niños. ¿Cuáles son las actividades que hay enfocadas particularmente en la Full Niños, pero también en ese público que suele estar a veces abandonado? Me refiero no al joven, sino al adolescente. Sí, por supuesto. Tenemos actividades propiamente para todos. Por ejemplo, tenemos espacio para Fulltubers, que es un espacio que congrega a los jóvenes, incluso desde los jóvenes adolescentes hasta los universitarios, en esa posibilidad de estar a través de los videos y narrando libros, sugiriendo libros o prescribiendo libros, como alguien ha dicho, y los integra de manera muy bien, además de otras actividades que se llaman jóvenes escritores y jóvenes lectores. Entonces hay espacios especiales para ellos. Y particularmente en el ámbito de Full Niños, bueno, tenemos 16 talleres. Este año tenemos confirmada la asistencia de escuelas de 10 municipios del estado, lo que nos permitirá tener alrededor de 18,000 niños asistiendo a los talleres de Full Niños. Y bueno, pues ese es un espacio sencillamente importante porque es pues nada más ni nada menos que el semillero de lectores. Además tienen una parte de la feria que está dedicada a los profesionales. Regularmente, no en todas las ferias del libro ocurre esto. Así es. Son lugares muy específicos. Viene, por ejemplo, en la Feria del Libro de Frankfurt, es donde se dividen todos los derechos de traducción en el planeta. En el caso de Guadalajara tenemos los derechos de traducción, entre otras cosas, para América Latina. ¿Cómo es en el caso de la Full? Nosotros incursionamos en un mercado de libro donde hacemos un espacio de encuentro entre la oferta y la demanda, pero son de libros, no hemos incursionado en la venta de derechos. Pero tenemos un espacio de encuentro también de traductores, otro de mediadores, otro de ilustradores, tenemos encuentro de biblioteconomía, tenemos un encuentro de libreros universitarios y desde luego tenemos un pabellón de libro digital. De tal manera que todas estas áreas de la cadena de valor del libro encuentran un espacio perfectamente definido en el marco de la Feria Universitaria del Libro. En el caso de la Universidad del Estado de Hidalgo, ¿cuál es la presencia que tienen sus publicaciones o sus investigaciones en la Full? No, por supuesto, conjuntamente con acompañando a la Red al Texto, que es la presencia de todas las universidades a través de sus editoriales, nuestra editorial, por supuesto, hace presencia, y no solo presencia de sus libros, sino hacemos presentaciones editoriales. En este año tan solo tendremos alrededor de
unas 30 presentaciones editoriales de la universidad. Y por supuesto a nosotros nos congratula mucho tener la participación de otras tantas instituciones de educación superior que participan permanentemente en este que es la Feria Universitaria del Libro. Bien, pues ahí está la invitación para todos los que estén interesados, no solamente en el estado de Hidalgo, sino también no estamos muy lejos, aquí en la Ciudad de México podemos irnos para allá. A 60 minutos de la Ciudad de México. Nada más rápidamente, Marco Antonio, si nos dice de nuevo las fechas para Con que mucho no gusto. se pierda. La 30 edición de la Feria Universitaria del Libro se estará llevando a cabo del 25 de agosto al 3 de septiembre en Pachuca, Hidalgo. Es la Feria Universitaria del Libro, es la feria de todos. Nos va a dar mucho gusto recibirles. Marco Antonio Alfaro, presidente de la FUL, muchísimas gracias. Muchas Vamos a una gracias. pausa y continuamos con más después aquí en Noticias 22. Continuamos aquí en Noticias 22 y nos vamos con literatura, lo que les habíamos anunciado al inicio de este espacio. Luis Jorge Bone en este momento está presentando un libro, pero pudimos hablar con él antes, ¿no, Rafael? Vamos a ver de qué se trata. Nunca me voy del todo de un género, o sea, siempre estoy como trabajando algo de narrativa, trabajando algo de poesía, trabajando algo de ensayo. No es solo que Luis Jorge Bone no abandona la poesía, es que ésta se niega a dejarlo. Está entre sus obsesiones, al igual que el desierto, siempre presente en su obra, y Bisonte Mantra no es la excepción, pues aquí las imágenes del desierto y del viaje están presentes en todos los poemas. Pues lo que pasa es que para mí es una metáfora de muchas cosas, ¿no? Sí. O sea, es el lugar perfecto para contemplar, donde dices, es que no hay vida, ¿no? Es que no has contemplado, ¿no? O sea, no has visto hasta abajo, hay como una potencia, hay una violencia, hay una sobrevivencia que constantemente se está generando y que a mí me permite vaciarme, pero también llenarme de lo de afuera. Es un libro de viajes, un libro de tránsitos por el desierto. Sí. Uno va o caminando, o contemplando, o manejando, o en autobús. O sea, creo que, o caminando por la casa, ¿no? O saliendo, o caminando hacia el pasado. Creo que los poemas siempre cuentan un tránsito, ¿no? Hay quien dice que los poemas no se mueven, ¿no? Que son inmóviles, pero yo no creo. Yo en realidad siempre pienso que es la transformación de algo en otra cosa, es el recorrido por un ámbito, por un pasaje de la memoria. Bisonte Mantra yo sí quise como aspirar a que todo fuera eso, ¿no? O sea, siempre vas en medio de un paisaje, así sea muy doméstico, sí, o así sea muy abierto en el desierto, pero sí, es un libro como de pequeños viajes o de grandes viajes. Noticias 22, Irma Gallo. Bueno, también les hablábamos de música independiente mexicana. Tú, Rafael, tuviste la oportunidad de conversar con alguien. Así es, el día de ayer nos acompañó Federico Quintana y les compartimos, estuvo aquí en el estudio y esto fue lo que nos dijo al respecto de esto que va del son al jazz. Continuamos en Noticias 22 y es un placer recibir aquí en el estudio a Fede Quintana, que están de manteles largos en el Grupo Macario, no solo por su segunda producción discográfica, sino también porque serán los encargados de inaugurar Sonidos de México el próximo 23 de agosto en el Centro Cultural Helénico y precisamente vamos a platicar de eso y de este gran material discográfico. Fede, bienvenido, gracias por acompañarnos. Rafa, mucho gusto, gracias por abrirnos este espacio tan Como importante. siempre saben todo Macario y tú y Susana Harp que esta es su casa. Muchas gracias. Y platícanos, vamos a arrancar primero con Sonidos de México. Correcto. Bueno, Sonidos de México es un ciclo de conciertos que se llevará a cabo a partir del 23, donde en efecto presentamos nuestro disco El Olvido, 23 de agosto de 2017 y termina el 3 de septiembre. Y a partir del 7 de septiembre se presenta también en Oaxaca. Esto es una ventana, un contenedor para que bandas independientes, para que proyectos mexicanos independientes tengan salida y difusión, básicamente. Eso es muy importante porque también hay que reconocer lo que se está haciendo en nuestro país y la versatilidad y el eclecticismo musical que es, porque inclusive el tag de este encuentro es del son al jazz. Claro.
Sí, bueno, saben, esta es una iniciativa también que parte del folclore, ¿no? Susana está muy centrada en el folclore y este proyecto es justo esa inquietud de retratar, de encontrar, oye, de pronto acá tengo algo del jazz, por allí hay una presentación de cuartetos, por ejemplo, de saxofón, pero también tenemos cosas más regionales. Macario es una propuesta de rock, está el maestro Marco Morel en la guitarra, presentando algo mucho más clásico. Eso, sí, es un abanico de posibilidades. Y también eso es México. Yo creo que esa es una ventana y la cultura en general requiere ese espacio. Luego estamos buscando ventanas y foros y creo que es lo más difícil de conseguir en estos tiempos, pues, ¿no? Ya no es como antes. Pero música contemporánea en general, más allá de las etiquetas que se le pueda poner algún género como rock, porque Macario es algo más que rock. Bueno, Macario es una filosofía. Macario es una banda mexicana. Sí, somos un power quartet, ¿no? Conocido en el gremio, ahí en el underground como un cuarteto de poder, ¿no? Es batería, bajo, guitarra y voz. Yo toco el bajo, me mandaron solo a la guerra, por cierto. Pero es un acercamiento rockero, digamos, que involucra ciertos guiños de otros géneros, pues, ¿no? Por ahí sonará algo medio... hay un sonido de México ahí dibujado en la guitarra también. Y eso es también un ejercicio literario. Creemos que también la lírica apoya y es contundente en temas que se tienen que platicar hoy día. Macario siempre ha tenido esta idea de retratar o de ser un dispositivo, una radiografía de lo que está sucediendo a nivel nacional, en muchas aristas. ¿Cómo lo hacemos? A través de la música. Puntualmente el olvido se enfoca en... Es una metáfora extendida, es una alegoría de un país que ha olvidado, ¿no? Que de pronto parece no tener memoria. Y pasan las cosas y vuelven a pasar. ¿Y dónde quedó este fulano? Y luego... no voy a decir nombres de nada, pues, pero en general es como un retrato de lo que el mexicano vive, replica y volvemos a tropezar con la misma piedra y volvemos a... Entonces, en un momento dado la música sí fue responsiva, pues, ¿no? De muchas maneras, hay muchas propuestas más anárquicas. Aquí lo hacemos con nuestras letras, con la lírica, con una música, con un rock poderoso, ¿no? Con toda la esencia que debe tener un buen producto artístico. Correcto. Y me llama la atención el ritual y el romanticismo de poder tener un disco todavía en este formato de CD, que muchos dicen, no, es que está pasado de moda, es que ya no se escucha de CD, se siguen consumiendo. Correcto. Bueno, de entrada, a nivel personal siempre es bonito, ¿no? El objeto, lo objetual, y ahí es todo un discurso muy específico, pero justo lo platicábamos hace poquito con la banda. Si abres el disco, tiene un cempasúchitl dentro, el CD tal cual, y la idea de meter eso era, ¿qué pasa? O sea, hemos dejado de hacer como toda la dinámica para, pues, todo el ritual de escuchar música, de tener un tipo de calidad también sonora. Entonces la idea era llevar ese cempasúchitl en memoria de todo aquel olvido a su lugar, ¿no? Como una suerte de altar, de alguna manera. El disco sigue siendo la representación más bonita. Yo soy fan, pues, de comprar discos y LPs, entonces tal vez generaciones futuras vean esto y rescaten el formato CD. Aquí estamos viendo un gran trabajo también de arte, de fotografía, el que incluye este material, que ya está a la venta. Tiene 4 días de salida, esto es una primicia lo que les tenemos aquí en Noticias 22. 4 o 5 días apenas de que salió este disco, pero ya lo podemos conseguir, Fede. Es correcto. De hecho, todo esto es extensión del proyecto Sonidos de México. No se puede vender el disco. Este material está hecho para difundirse, para obsequiarse, lo cual se me hace maravilloso. Entonces, todos los que están presentando también tienen esta producción, ¿no? Como plus para los que vayan al concierto, y para los amigos del auditorio no será la excepción. Nos trae Federico aquí 4 discos de regalo
lo voy a decir públicamente, eran 5, ya quedan 4, para las primeras personas que escriban un correo a la dirección que en unos momentos más, va a aparecer en sus pantallas, noticias22@canal22.org.mx, ahí la estamos viendo. Y bueno, reiterarles la invitación este 23 de agosto a darse una vuelta al Centro Cultural Helénico. Será en el Teatro y en la Capilla Gótica, tengo entendido que irá alternando la sede. Correcto, nuestro concierto es puntualmente en el Teatro Grande, es entrada libre. Vayan, no falten, porfa. Les recomendamos llegar entre 7:30 y 8, ya que arrancaremos puntuales 8:15. Vayan, lleven a quien quieran. Y por lo mismo de que es la entrada libre, hay que llegar muy puntuales, muy temprano, para que no se queden fuera. Correcto. ¿Y quiénes van a seguir participando en este ciclo después? Bueno, como te comentaba, está Marco Morel, creo que es quien sigue. Ok, ¿será cada cuánto? El ciclo comienza el 23, el día 23, y a partir del 23 hasta el 3 de septiembre. ¿Y qué planes hay después? Se van a Oaxaca, pero también hay un Se presentan otras bandas en Oaxaca. Ay, o sea, son varios proyectos, son muchas producciones. Y bueno, la Asociación Cultural Xkenda, con toda la iniciativa de la maestra y amiga Susana Harp. Bellísima Susana. Sí. Pues de verdad es una chambota, ¿no? De pronto son N cantidad de proyectos, cada uno distinto, cada uno con una lógica y realidad distinta. Y bueno, abrir una puerta, un contenedor, no quedó, bueno, súper bonito, importante, ¿no? Y lo mejor es que no se quede en México, también tiene repercusión a nivel internacional. Como siempre le ha preocupado a Susana llevarlo allende las fronteras. Esta propuesta musical también sé que por ahí hay una gira, por lo menos donde va a estar Susana en Estados Unidos. Yo espero que sí, en realidad no estoy muy informado de esa gira, pero espero que sí. Ajá. Promoviendo. Pregunto saliendo de aquí. ¿Y los públicos cómo están? ¿En general? Digo, en general para las nuevas propuestas de la música mexicana. Yo creo que mutó todo, ¿no? Ahorita el fenómeno es digital. Hay más oferta, no porque haya más oferta hay más calidad, pero de pronto puedes encontrar algo allí a partir del algoritmo Spotify Zero y tal, que digas, oye, eso es un descubrimiento, ¿no? Puedes llegar más rápido a ciertas cosas, pero también hay mucho aire, aire. El punto de contacto de Macario, ¿dónde los buscamos? Los invitamos cordialmente a darle like a la página de Facebook, estamos como Macario. El canal de YouTube es Macario Rock, nos buscan como, ponen Macario Rock y aparece el canal de YouTube. Pues ahí está la invitación hecha y no se les olvide, agéndelo cuanto antes. 23 de agosto en el Centro Cultural Helénico, lleguen antes de las 8 de la noche. La recomendación es 7:30, cuarto para las 8. Correcto. Y disfrutar esta inauguración de los Sonidos de México con Macario. Fede, muchísimas gracias, Rafa, y bienvenido de nueva cuenta. Al contrario. Y con esto nos vamos a una brevísima pausa. Hay mucho más aquí en Noticias 22. Continuamos aquí en Noticias 22. Con motivo de su ingreso a la Academia de Artes como académica de número, el Museo Nacional de San Carlos dedica una retrospectiva a una de las más importantes escultoras. Vamos a conocer esta propuesta de Yvonne Domenech. Con la inauguración de la exposición Cadena de Creación, visión de la trayectoria creativa de Yvonne Domenech, la Academia de Artes dará la bienvenida a la escultora en el Museo Nacional de San Carlos. Es un honor para nosotros en el Museo Nacional de San Carlos recibir a una escultora con esta trayectoria, una mujer que se hermana con Helen Escobedo, con Ángela Gurría, con Matías Geritz, una escultora de renombre internacional, cuyas piezas, que ya suman más de las 60 exposiciones, están expuestas en el mundo entero. A través de una selección de obras elaboradas en diversas técnicas y materiales, Cadenas de Creación configura una narrativa múltiple en torno al devenir de la creación del artista. Yvonne es una mujer que trabaja con estructuras geométricas que nos hablan del universo, que nos hablan de la geometría, que nos hablan de cómo se desintegran las piezas para volverse a integrar y cómo florecen como la naturaleza. Piezas de joyería dialogarán con algunas de mayor formato y hasta con obras monumentales, resaltando su esencia femenina. A mí me sorprende cómo pudo tener el talento de desenvolverse y llegar a hacer obras gigantescas, porque esa es otra característica de Yvonne. Yvonne puede tener la medida perfecta
en volúmenes inmensos como en un par de aretes, como en una pequeña vasija, como en una pequeña esfera. Y tener esa movilidad en las dimensiones habla de una cabeza portentosa. Una pieza monumental permitirá el diálogo entre la escultura y la música. Por medio de una obra que está a mis espaldas, es un homenaje a Daniel Catán, al gran músico que desgraciadamente fallece muy joven y que era su consuegro. La hija de Daniel está casada con el hijo de Ivonne. Y entonces, en esta sala en la que estamos, esta pieza estará sola, porque hemos pensado que sería como un templo, sería rendirle un homenaje a Daniel circulando alrededor de la pieza sola. No la vamos a destruir, a distraer al público con otros elementos. Con información de Salvador Perches Galván, Francisco Hoyos, Noticias 22. Es miércoles y Rafael, tú ya tienes planeado qué es lo que vas a hacer el fin de semana. Me gustaría tener algunas sugerencias. ¿Qué tal si le preguntamos a César H. Meléndez a dónde ir? Buenas noches, Weman y Rafa, es un gusto saludarlos como cada miércoles. Yo les tengo algunas recomendaciones culturales a ustedes y a todo nuestro público. Como parte del primer aniversario de la Fábrica de Artes y Oficios Aragón, mañana se proyectará en este espacio la cinta El hombre de la cámara, un clásico de la historia del séptimo arte que será musicalizado en vivo por Dora Bartilotti, Fernando Vigueiras y Julián Bonecchi, quienes harán uso de un órgano de viento, guitarras distendidas, batería y voces para generar una banda sonora acorde con esta cinta del legendario documentalista soviético Dziga Vertov, filmada en 1929 y en la que expone de manera impecable los planteamientos teóricos que ya había trazado en su manifiesto del cine ojo. Esta proyección sonorizada en vivo se realizará mañana a las 5 de la tarde en el Faro Aragón. La entrada es completamente libre. Y para quienes quieran disfrutar de una velada de luces e imágenes tradicionales de Coyoacán, les recomiendo que el próximo viernes y el sábado se den una vuelta al corazón de esta delegación, donde se va a llevar a cabo el espectáculo de videomapping Bordados de Luz, Historias de Coyoacán, resultado de un concurso internacional en el que artistas mexicanos fueron invitados a participar para diseñar un proyecto de mapping para adornar la fachada del Templo de San Juan Bautista. Así que ahí tienen, 18 y 19 de agosto, nos vemos en este recinto en punto de las 7 de la tarde. Para despedirme les comento que regresa el Jazz Fest de Real de 14 con la participación de 11 grupos y la presencia de 65 jazzistas de diversas partes del país. Serán 4 días de intensos de música en el Jardín Hidalgo, el Palenque de Gallos y el Centro Cultural 14, espacio en el que se impartirán talleres, conferencias, clases magistrales y técnicas del canto. Del 17 al 20 de agosto, ustedes pueden disfrutar la 8ª edición de esta fiesta de la síncopa y la improvisación en el pueblo mágico de Real de 14. Ya para finalizar, les comento que mañana inicia el Festival Internacional de Stop Motion MX en el Centro Nacional de las Artes, así que es una oferta nutridísima para que armen su agenda cultural. Yo regreso con Wemansin y Rafa. Pues muchísimas gracias, César. Ya estaremos ahí pendiente. El videomapping me llama la atención. Muchas ciudades que han hecho esto desde hace muchísimos años. Vamos a ver cómo se pone aquí en Coyoacán. A mí me late irme a Real de 14 precisamente para celebrar el jazz. Y a propósito de 14, esta es la nota 14 que les tenemos preparada y tiene que ver con la Filmoteca. Nos la preparó la agencia de noticias N22. Así es, se trata de la sección Archivos Soterrados, pero que hace un guiño a algo que se dio a conocer hace aproximadamente 3 años. La única película filmada por Pepe Revueltas, cuya fotografía es de Manuel Álvarez Bravo y la protagoniza su hermana. Una joya. Pues a lo largo de tantos años la Filmoteca ha descubierto así muchísimos materiales, hallazgos que recuerdo. ¿Cuánto es la oscuridad? Creo que es el título. Uno de los rollos de una película dirigida por José Revueltas y fotografiada por Manuel Álvarez Bravo. Son escenas y también como parte del detrás de cámaras. Entonces, cuando revisamos esos materiales, acudimos a la familia Revueltas y a la familia Álvarez Bravo y empezamos a bordear de que efectivamente había habido una película. La cámara contempla a Rosaura Revueltas, mi tía abuela, en el rodaje. Álvarez Bravo pone la cámara, mide la luz, fotografía la acción de la mujer y los niños con los ojos entreabiertos.
Pero es una película que nunca se logró editar. Creo que al final de cuentas como que Pepe Revueltas desistió. Así fue como nos pudimos dar cuenta de que se trataba de esa película, de un proyecto inconcluso de Pepe Revueltas, a quien se conoce básicamente por su obra como escritor y como argumentista y guionista cinematográfico. Pues impresionante pensar que esta es una película que estuvo perdida. ¿Y saben cómo fue descubierta? A la muerte de Manuel Álvarez Bravo a principios de este siglo, él murió con casi 100 años, si mal no recuerdo, 100 o 101 años. Una de sus hijas llevó a la Filmoteca muchas cosas que encontró en rollos. Ahí estaban lo que le llaman los roches, las latas. Llegó y dijo, pues aquí tengo esto. No sé qué es, era de mi papá y lo dejo aquí. Al paso de los años, al estar buscando, se sabía que existía esa película, pero no se había visto nada, pues repentinamente los investigadores en esa maravilla de tesoros que guarda la Filmoteca encuentra la película que jamás ha sido editada y que, bueno, resulta impresionante ver todo este material, ¿no? Indiscutiblemente ahí están los archivos soterrados que nos descubre la agencia N22. Y llegó el momento de despedirnos y lo vamos a hacer con el recuerdo del rey del rock. Hoy se cumplen 40 años de la partida de este emblemático personaje del siglo XX que hubiera nacido en Tupelo, Mississippi, trailero. Un día dijo, voy a grabar en una cabinita de audio un disco y se convirtió en toda una leyenda. Y nos vamos a despedir no solamente con esta evocación, sino con estas imágenes que, imagínense ustedes, cuando aparecieron en vivo en televisión, ¡oh, escándalo! ¿Qué era eso que estábamos viendo? Y bueno, Elvis Pelvis, las Elvis mujeres Pelvis, se desmayaban cuando veían esos movimientos de El Rey. Larga vida el Rey, y mañana la cita en Noticias 22 en el horario de costumbre. Through the sock hop ball. Ladies and gentlemen, the cats are going wild. Them really, really send my day.